Oberán Cortos, por la identidad y la diversidad cultural. Hoy en el año 2023, viviendo su 20ª edición. Festival de cortometrajes del noroeste argentino, con su integración regional, transfronteriza y el diálogo intercultural a partir del arte cinematográfico y la producción audiovisual. Damos la bienvenida a todos los oyentes de la primera serie de podcast de Oberán Cortos, denominada Oberá en Podcast. Quien les habla, Luciano Ferreira, y en esta primera entrega hablaremos de la historia del Oberán Cortos y sus proyecciones a futuro, destacando que se corresponde a su 20ª edición. Marta Mota, profesora Bieremey, Marta Cristina, exdirectora de Cultura Municipal de Oberá, actual presidente de Federación de Colectividades. Historia del Oberán Cortos, sus proyecciones a futuro. ¿Qué significó para vos, Marta, tu organización, participación, ser parte del Festival Oberán Cortos? Sí, mucha responsabilidad, porque realmente es incorporar a la sociedad de Oberá un proyecto diferente en esa época, que es la proyección de cortometraje en nuestro cine. Y bueno, fue un trabajo muy importante de todo el equipo que se conformó el Oberán Corto, y pudimos trabajar constantemente con todas las propuestas que por ahí tenían plasmado desde la organización en forma conjunta con el municipio de Oberá, y en el caso mío particular como directora de cultura, encabezando toda esta propuesta que venía desde esta productora. Y fundamentalmente hemos logrado muchos objetivos. Al principio es instalar Oberá en Corto en la sociedad, en la comunidad de Oberá, y habíamos iniciado un trabajo muy fuertemente en cada uno de los espacios, tanto en la parte educativa, en los barrios, dentro de la provincia de Misiones, en los municipios, e instalar también a nivel nacional que Oberán Corto iba a ser la primera edición acá en nuestra comunidad. Y bueno, se lograron los objetivos, porque cuando empezamos con todo lo que es el trabajo de recibir, en el caso particular, los cortos de distintos puntos del mundo, hemos encontrado de que había una diversidad de llegada, porque llegaban por correo y llegaban a la dirección de cultura esos cortos, y cuando veíamos era una cantidad de cortos que nos teníamos que poner a ver y seleccionar con todo el equipo, y bueno, realmente ahí es donde se notó la importancia de instalar ese Oberán Corto acá. ¿Y de qué manera crees que el festival aportó al campo audiovisual de la región? Yo creo que en varios aspectos. En uno, el crecimiento en la producción de audiovisuales acá en la provincia de Misiones, la instalación de una carrera en la Facultad de Artes y Diseño, que es la Tecnicatura, y después la proyección que tuvo a nivel provincial en el trabajo que han hecho, y en la presentación en la Cámara de Diputados, y en la sanción de la ley del Instituto de Cine. Creo que eso es una proyección muy importante que se dio a partir del Festival Oberán Corto. ¿Qué desafíos tuvo que afrontar este festival en estos 20 años? Creo que muchos desafíos, porque bueno, al principio es el equipo de gente que tenía que integrar para poder trabajar en las distintas áreas en las cuales tenían las responsabilidades, ¿no? Lo otro es conseguir los fondos para el financiamiento de cada una de las propuestas que tenían año tras año el festival. Y en segundo es afianzar ese festival, que permanezca como una actividad dentro de la comunidad de Oberá, y creo que eso fueron resultados muy positivos. ¿Alguna anécdota para poder compartir de lo que te tocó vivir como directora de
en este caso de cultura? Sí, la verdad que son muchas las anécdotas, la cantidad de horas que por ahí me sentaba, porque a mí me interesaba muchísimo toda esta nueva actividad, ¿no? La del cine. Entonces, por ahí valoraba mucho la gran cantidad de producciones que se hacían en distintos puntos del país, en el mundo y acá también. Y las otras anécdotas por ahí que me acuerdo mucho es las emociones, las ilusiones y los desafíos que tenían cada una de los alumnos que participaban en los cortos, ¿no? Ese entusiasmo y ver que la producción de ellos también llegaba a nuestras pantallas. Pero además yo creo que lo que por ahí uno recuerda mucho son las distintas por ahí momentos en la cual uno tenía que superar las distintas etapas en la cual se venía adelante, porque hubo un crecimiento muy muy rápido en todo lo que es el trabajo de esta cooperativa que se habían instalado acá en Oberá, y creo que también y recuerdo mucho por ahí todo este movimiento constante durante todo el año que uno tenía para prepararnos a ese Oberá en corto. Bueno, antes de despedirnos, ¿qué deseos o proyecciones tenés a futuro sobre Oberá en cortos? Sí, el deseo más grande es que esto siga creciendo, que permanezca y que se instale mucho más. Ese es el deseo en todo lo que son las producciones. Quiero ver una Oberá donde se produzca cine, ¿no? Porque es una ciudad que uno lo siente mucho como propio, y creo que como surgió este Oberá en corto, también lo importante es que se hagan las producciones acá en la ciudad, que nos conozcan en el mundo, ¿no? Y lo otro, creo que en el futuro pensar en que hay muchos estudiantes y muchos profesionales que vivan de esto. Muchas gracias a nuestros invitados de hoy. Marta Bieremey, nos acompañan Miriam Duarte, docente, militante social, cultural y política, participante de Oberá en cortos desde su primera edición, delegada de la Autoridad Federal de Servicio Comunicacional Audiovisual, que tenía bajo su responsabilidad la aplicación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. ¿Qué significó para vos, tu organización, ser parte del Festival Oberá en Cortos? Bueno, cuando se inicia mi incorporación al Oberá en Cortos, mi trabajo fundamental era el de docente. Ejercía la docencia en la Facultad de Artes. La Facultad de Artes se incorpora al directorio del Oberá en Cortos, y yo como docente veía el trabajo audiovisual como una herramienta pedagógica, no desde el punto de vista de la realización, sino de la fuente de información para trabajar ciertos contenidos y demás. No lo había visto nunca de otra manera. Y me incorporo en ese momento a partir de una película que vi, que fue rodada en Paraje Pirilem, provincia de Misiones, donde vivían mis abuelos y donde pasé gran parte de mi infancia. Y eso me hizo entender otra mirada de qué podía ser el cine. Y cuando me sumé como docente y me sumé como parte del cuerpo de docentes de la Facultad de Artes. No formaba parte de ningún otro tipo de organización, y fue más que nada una inquietud y un desafío personal que tiene que ver con un ámbito que a mí me apasiona mucho, digamos, que es la pedagogía, y pensar cómo se podría construir herramientas de aprendizaje a partir de la realización audiovisual. Y para mí fue importantísimo, porque como docente en la facultad, en los niveles de investigación académica y demás, siempre escuchaba hablar o leía o incluso producía textos que tenían que ver con la interdisciplina y la multidisciplina. Y la verdad es que hasta que no conformé parte de ese equipo, no entendí realmente lo que era la disciplina. O sea, no lo pude vivir. Era un concepto abstracto, ¿no? Y se convirtió en un hecho concreto cuando me incorporé a Oberá en Cortos, porque ahí convivíamos personas con mucha y buena formación en distintas disciplinas, que desde cosas que parecía que no tenían nada que ver una con la otra, empezamos a sumar nuestros ámbitos de conocimiento, nuestros ámbitos de saber, para discutir y construir el mejor proyecto posible, digamos. Y siempre pongo eso como ejemplo.
si bien teníamos reuniones, no sé, kilométricas de 7 horas, ponerle de reunión de discusión, y muchas con discusiones muy fuertes, la verdad es que si algo tenemos la certeza que cada uno de nosotros discutía porque estaba seguro de que su planteo era el mejor para el proyecto y no para ganarle al otro, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí recién en ese ejercicio pude entender y comprender la importancia que tiene realmente y cómo funciona la interdisciplina, la multidisciplina, la transdisciplina, porque en definitiva el audiovisual termina conjugando todo eso, pero es más que todo eso, ¿no? ¿De qué manera crees que el festival aportó al campo audiovisual, a la región? Y yo estoy muy convencida de que Oberá en Cortos fue el epicentro del desarrollo audiovisual de toda la región NEA por lo menos. Me atrevo a decir que un poco más todavía. En ese momento que empezamos con Oberá en Cortos no había ni un solo cine en actividad en la provincia, no había ningún espacio de capacitación ni de exhibición en todo el NEA, y el único festival que había en el interior del país era Guairuro, la organización Guairuro, que es una organización hermana que está en Jujuy Cortos. No existía ninguna otra cosa. Justamente el origen de Oberá en Cortos tiene que ver con generar espacios de capacitación, de exhibición y de discusión de política audiovisual, para lo cual no te tengas que ir a Buenos Aires o a Córdoba, que eran en ese momento los únicos lugares donde podías ir a trabajar en audiovisual o a formarte, ¿no? Entonces, eso dio puntapié inicial en esta región a un desarrollo de política pública, que fue el objetivo de Oberá en Cortos, empezar a desarrollar política pública, digamos, y por eso también el NEA después se convirtió en el polo número 1, en lo que fue después el plan de polos audiovisuales, de fomento a la producción audiovisual, que se hizo desde el gobierno nacional en ese momento, pero porque ya teníamos una organización previa, se dio esa organización previa a partir de Oberá en Cortos, de juntarse los realizadores audiovisuales de distintos lugares del país, y empezar a plantear cuáles eran las problemáticas, cuáles eran las demandas y sobre todo cómo hacíamos para federalizar la producción de contenidos, que no fueran siempre productoras de Buenos Aires viajando a todo el país a producir sus contenidos, sino que nosotros como productores locales, realizadores locales, también pudiéramos producir nuestros propios contenidos. Pasaron 20 años y estuviste desde el comienzo. ¿Cuáles fueron los desafíos que tuvieron que afrontar en ese inicio? Y el desafío más grande en los inicios tenía que ver con la accesibilidad y la disponibilidad de material por un lado, de recursos materiales, no solamente en términos de dinero, en términos de accesibilidad. Por ejemplo, nosotros para armar ciertos cursos de capacitación, que es lo que siempre me ocupé yo en Oberá en Cortos en la capacitación, teníamos que hacer, por ejemplo, te doy como ejemplo, un taller de iluminación. No teníamos las herramientas, no teníamos las luces, no teníamos los tachos, los spots, teníamos que alquilar y traerlos de otros lugares, de otras provincias, para poder hacer un taller. Imagínate que cualquier productora pequeña de la provincia de Misiones que quisiera filmar un corto, ni hablar un largometraje, tenía que alquilar equipo carísimo, que por lo general había que traer de Rosario, Córdoba o Buenos Aires, más caro aún, con todos los seguros que eso implica y demás, por el transporte, el traslado, todo demás, que hacía prácticamente inviable la producción. Y sobre todo, cuando empezamos a caminar un poco más ya en el Oberá en Cortos, había un poquito más de producción, en ese momento, qué sé yo, en mini DV y otros formatos más simples, digamos, de cámaras más manuales, no de cine, no de fílmico. Bueno, empieza la exigencia también a nivel internacional de producir en HD, y en nuestra región no había equipamiento HD. Entonces, que las productoras locales, regionales, que estábamos demandando poder incorporarnos a la producción de audiovisual en el país, en el interior, pudiéramos estar a la altura de esa competencia, necesitábamos equiparnos en equipamiento digital que no teníamos. Ese yo creo que fue en ese momento como el cuello de botella que habrá sido entre los años 2008, 2009, 2010, ponele, que parecía que bueno, que hasta acá llegábamos y sí o sí íbamos a seguir dependiendo de Buenos Aires, o bueno, cómo hacíamos ese salto, digamos, de crecimiento, equipando a las productoras locales para poder seguir produciendo regionalmente. ¿Alguna anécdota que quieras compartir de lo que te quedó allí? ¿Algún recuerdo? Y son muchos años, la verdad que anécdotas
hay muchísimas, no sé, en este momento se me vienen a la cabeza unas cuantas, pero para mí, a nivel personal, fue una de las riquezas más grandes que nos trajo Verán Cortos a gente que nos interesa mucho la historia, la política y qué sé yo, fueron la presencia de personas como Pino Solanas en nuestro festival, de Osvaldo Bayer y de un personaje de la poesía argentina que es Enrique Sims, que murió hace poco tiempo, que es una persona que para mí era mítica, fue director de una revista mítica también a nivel nacional, que era La Cerdos y Peces, que yo la había leído cuando era adolescente, o sea, salía en Buenos Aires, no se conocía acá, tenía gente que traía, y haberlo escuchado en un boliche obereño que se llamaba Isidoro, en el centro, a Enrique Sims recitando poesía en una noche obereña, para mí es una de los logros más importantes, aunque no sean destacables a nivel político quizás o institucional, pero para mí haber podido concitar en Oberán Cortos tanto arte, y además pensaba en esto de que siempre nos centramos en traer bandas locales o bandas regionales acá del NEA, de Paraguay, que fue siempre una vidriera para que mucha gente pueda mostrar lo que hace, que en el resto del país por lo general es desconocido, y hasta a veces para nosotros nuestra producción artística local también es bastante desconocida. ¿Qué deseos o qué proyecciones crees que puede llegar a tener Oberán Cortos de aquí en más? Bueno, Oberán Cortos, como muchos otros espacios, yo creo que casi todos los espacios sociales se ven en este momento interpelados por la irrupción de nuevas tecnologías, especialmente por qué nivel de implementación o de incumbencia van a tener las inteligencias artificiales en la realización audiovisual. Así que a mí me parece que el desafío de Oberán Cortos sigue siendo pensar política pública. Más allá de lo que se hace específicamente durante cada edición del festival, Oberán Cortos siempre tuvo como característica que, a diferencia de otros festivales en el país, que nunca fue un espacio meramente de exhibición, es decir, nunca fue un entretenedero, vamos a decirle así, sino que siempre fue un lugar de trabajo político. En las tardes siempre están las mesas, las charlas, las mesas de debate, las charlas de temáticas específicas que tienen que ver con a dónde queremos nosotros que vaya el audiovisual en nuestra región. Y ese creo que sigue siendo el desafío de Oberán Cortos, estar atentos a las cosas que van apareciendo, digamos, en el panorama. En este caso hablo con preocupación del tema de lo que son las inteligencias artificiales y también la irrupción de las plataformas digitales, que son todo un desafío para el campo audiovisual en todo el mundo. Digamos, hay grandes productoras a nivel internacional que son mega productoras que en este momento están en jaque justamente por la irrupción de las plataformas digitales, que es un tema que tenemos que tener en discusión política, sí, en agenda política sí o sí. Miriam, muchas gracias. Gracias a vos. Nos acompaña Guillermo Rovira, nacido en Oberá. Es cineasta, socio fundador de la Cooperativa Productora de la Tierra y se desempeña como director, montajista, director de fotografía. ¿Qué significó para vos tu organización, participación y ser parte del Festival Oberán Cortos? El Oberán Cortos fue una necesidad en su momento que surgió de nosotros mismos, los que filmábamos, pero que además no estábamos la mayoría en Misiones, digamos, estamos desparramados en el país, en otras regiones también incluso, porque en esa época, estamos hablando del año 2003, no había escuelas de afines al cine o al audiovisual en la provincia ni en la región, y además no había espacio de encuentro. Se filmaba, incluso yo filmaba desde el 99 en Corrientes, qué sé yo, cortos muy punk, digamos, con amigos míos. Acá había gente que lo hacía también, sobre todo documentalistas, pero no había esto como un movimiento, no había un espacio que nuclee, ¿sí?, a la gente que hacía o la gente que tenía ganas de hacer, digamos. Entonces el festival se genera desde un grupo de personas que nos conocíamos, algunos de la vida, otros nos conocimos, nos convocó el rodaje de una película, justamente, que fue lo que vinimos a hacer acá a Misiones en 2003, ¿sí? Gente de Córdoba, de la Universidad de Córdoba, de todas partes. Entonces, digamos, ese encuentro, esa cosa que tiene el cine, que está muy buena, que provoca como relaciones muy intensas,
generó la necesidad de decir, che, en vez de seguir como siempre yéndonos y no volviendo, ¿qué pasa si generamos un espacio donde podamos como exhibir nuestros trabajos, donde la gente pueda encontrarse, que se debatan cosas y también formarse, ¿no? Así que el festival, digamos, es como una especie de origen de un todo, una semilla de, de todo un movimiento que es el que, digamos, hoy sí ya lleva 20 años en la región, pero que en ese momento era como la primera necesidad, digamos. Eh, yo digo, si tengo que pensar lo que significó, a mí me cambió un montón de cosas porque me agarró justo en un momento en el que yo me estaba yendo encima a vivir a Buenos Aires, eh, filmando mucho, haciendo como mis películas y empezando a trabajar, y entonces para mí era como, o sea, de pronto estar en un grupo de gente que tiene las mismas necesidades, que tiene las mismas ganas, y encima que las cosas se empiecen a dar, es fantástico, digamos. O sea, ahí es cuando se produce como esa magia, y creo que este tipo de eventos o fenómenos se dan siempre cuando ocurre esa magia, esa mística de la unión de fuerza entre gente que le pasa lo mismo. ¿De qué manera crees que el festival aportó al campo audiovisual de la región? Y como dije antes, a mí me parece que el festival es como una semilla, un origen de un movimiento que después se da incluso en otras provincias, con el surgimiento de otros festivales de que son derivados también como el Lográn Corto. Surgen las organizaciones de gente que hace, incluso la ley audiovisual que hay en Misiones, digamos, tiene todo un origen de discusión en el Festival Lográn Cortos. Entonces yo creo que esas cosas que cuando la estás haciendo no te das cuenta qué impacto y qué proyección pueden tener, y ahora que pasaron 20 años, mirá para atrás y decís, güey, qué loco todo lo que salió de una misma idea, digamos, ¿no? Porque todo es como se fue enlazando, digamos. Un poco tiene que ver con toda una cuestión de contexto también histórico, político, a nivel, incluso diría, no solo a nivel nacional, sino que a nivel regional. Y cuando hablo regional hablo de este concepto que sale de Lográn Corto, que tiene con el entrefrontera, ¿no? O sea, un momento particular que se estaba dando y se fue dando también en Brasil, en Paraguay, en países así como muy cercanos a nuestra región, y entonces como que es también todo un combo de situaciones, ¿no? Después está la particularidad de nuestra provincia, y también la particularidad que siempre tuvo Argentina de una tradición de cine y una tradición de festivales, de gente que mira cine, de gente que critica cine, de gente que hace buen cine. Y todo esto es como que, digo, cuando la semilla prendió, todo eso fue como, nada, como algo que hizo que inmediatamente germine y crezca a dimensiones que uno no podía medir ni calcular en ese momento. ¿Qué desafíos pensás que tuvo que afrontar el festival en estos 20 años? Está bueno analizar lo que pasaron los últimos 20 años, desde que el festival empezó y el ahora. Sobre todo pensando de que en estos 20 años hay algo que transformó nuestra cotidianidad, que fue Internet. Y dentro de eso también cómo el consumo y el alcance que hoy tiene el cine es totalmente distinto al que ocurría hace 20 años. Se filmaba de otra manera, se pensaba el cine de otra manera, y ni hablar que los festivales de cine también eran pensados de otra manera. Hoy en día el cine se distribuye muchísimo en plataformas, de manera virtual, pero por suerte todavía sigue existiendo esta necesidad que tenemos todos de el acto compartido, de estar en una sala mirando una película juntos con gente que uno ni conoce. Y ni hablar en el marco de un evento donde también, digo, se produce un encuentro con gente de otras latitudes que tienen los mismos intereses
uno. Entonces, me parece que ese es un desafío y va a seguir siéndolo, porque en realidad esto no termina acá, digamos, todo el cine en general se está replanteando y se va a replantear cómo adaptarse a esta nueva manera de consumir cine, ¿no? Después cosas que el festival tuvo que sortear, digamos, obstáculos del tipo institucional, político y social que tiene que ver con que al ser un festival que en su mayoría son aportes públicos, bueno, sabemos que también a veces las gestiones tienen más prioridad unas que otras para con lo cultural y con en este caso el cine, así que pero lo bueno y lo importante es que justamente el festival trascendió a eso, trascendió también a las personas, porque no fueron siempre las mismas personas que han organizado y coordinado el festival. Este año volvemos nosotros, que somos un poco los originarios, como nos dicen, pero el festival ha podido demostrar de que tiene una estructura fuerte y marcada que se adapta, digamos, o en todo caso que quienes toman la posta del festival tienen que adaptarse a lo que el festival en sí ya constituye, ¿no? Así que bueno, eso, me parece que lo más importante es eso, saber que el festival ha atravesado crisis institucionales, económicas, bueno, incluso una pandemia, y sigue siendo un espacio necesario, un espacio donde todo el mundo está siempre pendiente de cuándo se hace, del que todos quieren participar. ¿Alguna anécdota para compartir por tu paso en este festival? Y anécdotas, hay muchísimas anécdotas, sobre todo de las primeras épocas, la época de vivir en el galpón, el secadero bárbaro, digamos, la época de las primeras proyecciones, salir, armar las pantallas para las proyecciones que hacíamos en la Plaza San Martín, allá por el verano del 2006, y un montón de cosas que pasaron. Lo que pasa es que a mí se me vienen siempre más a la cabeza por ahí historias y cosas que ocurrieron en el transcurso del armado del festival, que generalmente eran como 6 meses que trabajábamos hasta que llegue el festival, que puntualmente el festival, porque también, digamos, el hecho de estar desde adentro en un festival tan grande requiere de mucha responsabilidad y muchas veces yo no he podido disfrutar del festival, o he disfrutado más del festival las veces que no estaba trabajando para la organización del festival como programador, que las veces que lo hacía desde adentro, por una cuestión lógica, ¿no? O sea, estar muchas horas en la sala, coordinando las proyecciones, recibiendo a la gente que quiere hacer prueba técnica antes de que se pase su película. Son un montón de situaciones que no te dejan a veces, digamos, disfrutar como disfruta el que viene al festival realmente a participar. Pero sí, muchas anécdotas y mucho buenos recuerdos de la época de los armados del festival. O sea, ese periodo en el que nos juntábamos, vivíamos juntos, discutíamos, se pensaba, se probaba y prueba y error, ¿no? O sea, cosas que por momentos hasta parecían delirantes y después, bueno, empezaban a tomar forma. Es muy lindo el proceso. Sobre eso tengo un muy buen recuerdo siempre. ¿Qué deseos o qué proyecciones crees que puede llegar a tener Oberá Cortos de aquí en más? Y la verdad que lo que deseo es que siga creciendo, que en algún momento pueda convertirse en un festival de largos, por ejemplo. Me encantaría que se amplíe la pantalla, digamos, lo que se pasa, lo que se puede ver, el tipo de película que se puede programar y ir a ver. Y por otro lado, me parece que el deseo es que eso, o sea, que también la gente se siga apropiando del espacio, que siga disfrutando, que se hagan 100 festivales. Parece que sería buenísimo.
Y este año, bueno, disfrutar del encuentro después de un montón de tiempo de gente que hace rato no veo, y me parece que como este año va a convocar un poco a todo eso, a las emociones de los últimos 20 años. Así que eso. Muchas gracias a nuestros invitados de hoy. Axel Monzú es cineasta, integrante de la cooperativa productora de La Tierra. Historia de Oberá en cortos, sus proyecciones a futuro. ¿Qué significó para vos, tu organización, participación y ser parte del Festival Oberá en cortos? Participar del Oberá en cortos significó la verdad que algo muy transformador y profundo. Fue un proyecto que empezamos cuando teníamos 20 años, estábamos terminando la universidad, saliendo de la crisis del 2001, de un país que había quedado devastado por el neoliberalismo, y nos encontramos con personas que realmente creímos que trabajando en equipo y buscando alternativas entre los que estábamos en el territorio podíamos transformar la realidad en la que estábamos, y lo más fuerte de todo es que así fue. Así que fue un gran aprendizaje, una gran universidad el Oberá en cortos. ¿De qué manera crees que el festival aportó al campo audiovisual de la región? El festival aportó primero un espacio de encuentro, no para las estrellas o las personas que, no sé, que buscaban estar en los espacios hegemónicos, sino para los directores, directoras, realizadores que querían contar historias en su territorio y hacer audiovisual en sus ciudades, en sus lugares. Y a partir de ahí nos dimos cuenta de que encontrándonos podíamos buscar alternativas. Y salieron herramientas impresionantes como la Asociación de Realizadores de Misiones, como el Espacio Entre Fronteras, como la Ley de Promoción Audiovisual, entre tantas cosas. También el espacio de cine joven, de talleres de audiovisuales para jóvenes, pensar la accesibilidad, instalar en la ciudad también debates a través del cine y del audiovisual, que también es algo importante como rol de un festival de cine, como que instale discusiones. Así que creo que todos esos son espacios que abrió el Oberá en cortos y que fortaleció el campo audiovisual de la región. ¿Qué desafíos pensás que tuvo que afrontar el festival en estos 20 años? Tuvo que afrontar muchos desafíos. El primer desafío fue existir en un lugar en el que la gente no entendía para qué servía un festival de cine o qué puede aportar el cine a la sociedad, a la comunidad, cuál es el intercambio y lo que beneficia y genera. Así que ese fue el primer desafío. Y después fueron muchísimos los desafíos año a año. En estos días yo estuve leyendo apuntes de las reuniones y me llamaba mucho la atención la cantidad de cosas que lográbamos, que nos proponíamos sin ningún recurso. O sea, en un momento habíamos creado el programa de becarios porque nos parecía importante que vengan a capacitarse personas del noreste argentino, de Paraguay y de Brasil. Y era una idea que nos parecía como grupo y que la definíamos si todos estábamos de acuerdo, y después empezamos a ver cómo conseguíamos los recursos, dónde se iban a hospedar. De hecho, en ese apunte decía, bueno, quedó creado el programa de becarios, vamos a invitar a 24 personas que vienen del noreste argentino, de Brasil y de Paraguay. Ahora Maxi Juañú, un compañero, va a ir a la escuela de comercio porque ahí se pueden quedar algunos y como es vacaciones de julio, se pueden poner duchas en los baños. O sea,
nos proponíamos algo y no importaba cómo, y empezamos a buscar la manera de que eso exista y de resolverlo, y así fue realmente impresionante. ¿Alguna anécdota para compartir por tu paso en este festival? No sé, como anécdota no se me viene ninguna anécdota ahora ya a la cabeza, pero sí, digo, como reflexión es creer en el equipo, creer en lo colectivo, creer en que desde la base se pueden transformar cosas y construir en equipo. Me parece que el Oberá Cortos es un ejemplo de eso, digamos, o sea, de que un grupo de personas que nos propusimos y que generamos una sinergia de trabajo con sencillez, austeridad y con grandes sueños, fuimos logrando un montón de cosas y transformando realidad que benefició a muchísimas otras personas. Creo que en estos tiempos donde la gente cree que la receta del individualismo funciona, me parece que lo Oberá Cortos es como una muestra de que en realidad lo colectivo es lo que funciona y lo que transforma el entorno y el espacio. ¿Qué deseos o qué proyecciones crees que puede llegar a tener Oberá Cortos de aquí en más? Y mi deseo para el festival para adelante es que pueda seguir marcando agenda, que pueda seguir cuestionando la realidad, que pueda seguir generando alternativas y sobre todo generando comunidad, sentido de pertenencia y comunidad audiovisual, y claramente que pase mucho, que cree y que genere mucho cine, mucho audiovisual propio misionense, y que las historias de esta región a través del festival puedan encontrarse con la gente que vive en nuestro territorio. Muchas gracias a nuestros invitados de hoy, a Marta, a Miriam, Guillermo y Axel. A todos los oyentes, los esperamos en el siguiente episodio para seguir sumando las voces de quienes forman o formaron parte del festival. Un agradecimiento especial a Radio Integración por cedernos el espacio, a Alejandro Zavala, su director, y al editor Johnny Lino. Saludos y hasta el próximo episodio. Oberá Podcast, realizado por la productora Imagina, conformada por estudiantes de la carrera de Medios Audiovisuales y Fotografía en el marco de la cátedra PIP y actividades de extensión de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones.